se está grabando en este momento, así que bueno, esto que estamos grabando aprovechamos para saludar a todos los socios del Club Ajedrez Pensado, que sin estar presentes, digamos, en la asamblea que estamos realizando hoy, el día 28 de agosto del 2021, puedan después tener la posibilidad de conocer cuál es la memoria, es decir, una síntesis, un resumen de las actividades, de las cosas que se han realizado en el Club Ajedrez Pensado en el último último periodo, digamos, de la actual comisión directiva, un balance para que todos puedan también conocer cuál es la situación patrimonial, digamos, del club, y también va a ser el motivo de esta reunión la elección de la próxima comisión directiva. Arranco con la cuestión como de memoria, y para la memoria lo que también he armado es como una cosa que sea como media sintética de la historia del club, antes de ir solamente a este último periodo. Es decir, el club ya tiene 14 años de trayectoria porque nace como club de Luz y Fuerza, se funda en enero del año 2007, con el nombre de Luz y Fuerza porque el sindicato de Luz y Fuerza prestaba los espacios. Se funda también un poco en homenaje a Edith Sope con el préstamo de materiales de la Asociación de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba. Estamos básicamente pensando cómo fue el origen del club. Y entonces un poco a partir del préstamo de esos lugares y de esos materiales arranca el club hace 14 años. Han pasado distintas comisiones directivas desde esos 14 años, o sea que eso también me parece importante, que es como rescatar que si todavía existimos es por el producto de mucha gente que ha pasado por estos espacios de compromiso con la institución. Y menciono quienes han sido presidentes: Gregorio Martínez, Francisco Pons, Hugo Pera y Nicolás Fortunato. ¿Sí? Todos ellos han tenido, digamos, han presidido distintas comisiones directivas a lo largo del tiempo. Hasta el año 2018, o sea, desde el 2007 hasta el 2018, es que el club funcionó siempre en el Sindicato de Luz y Fuerza. Y a lo largo de todo ese tiempo se fue dando, sí, una capitalización del club, en el sentido de que ya actualmente los juegos, los tableros, los relojes son del club, no son préstamos, digamos, de otra entidad. Y bueno, durante todos esos años se fue consolidando también una cuestión, como quien dice, deportiva y organizacional, pero con algunas problemáticas prototípicas de estar en un lugar que era prestado. O sea, por ahí los mayores problemas, las mayores dificultades que teníamos como club eran los problemas de depender mucho de otra entidad como era el sindicato. Problemas del tipo, bueno, espacios, fechas, lugares, a veces funcionaban, a veces no, bueno, distintos tipos de problemáticas de ese tipo, y con momentos críticos. El momento crítico más importante fue a fines del 2018, cuando ya el lugar de Luz y Fuerza ya no contamos más con él, y ese fue como un momento complicado, además en un contexto social complicado. O sea, no solamente era el club el que estaba en crisis, sino que un país que también era el 2018, estábamos medios complicados en ese punto. Y entonces en el 2018 es que se toma esa decisión, que fue como importante, de pensar la posibilidad de buscar el alquiler de algún espacio para empezar a hacer las actividades en otro lugar. Eso fue en el año 2019, entonces, inicios del 2019, y efectivamente, bueno, ahí es como que se hizo ese intento. Se armó también un grupo de socios solidarios que comenzaron, como que dice, como con cierto compromiso de sostener durante un tiempo ciertas cuotas, un poco más onerosas que las que históricamente pagábamos en el Sindicato de Luz y Fuerza, que al tener la sede prestada no teníamos ese gasto importante que implica un alquiler. Pero bueno, en el 2019, finalmente en mayo del 2019, es que se logra hacer la mudanza a la actual sede de la calle Maipú. Y en el año 2019, digamos, es la mudanza, es el inicio, y en agosto, en realidad el 31 de julio, inicios de agosto del 2019, es que arranca la comisión directiva que presido, como quien dice, y que finaliza ahora la tarea, y que se expandió por esta cuestión tan excepcional que fue después la cuestión de la pandemia. En términos de actividades, desde que empezamos en el mes digamos, de agosto del 2019, la actual comisión,
Lo que realizó la actual comisión fue los torneos habituales que se venían realizando en el club. Los torneos clasificatorios, se realizó el torneo de campeones del club, de mayores y de aficionados en el club, se hicieron charlas, se hicieron seminarios, arrancó toda la cuestión de las escuelas de ajedrez ya en el momento pre-pandemia, como quien dice, con Milagros Brisi, con Fabio Truco, me acuerdo. Es decir, arrancaron ya ciertas actividades y es como que el crecimiento en todo ese momento fue bastante bueno. Pero bueno, después viene el otro momento crítico, que viene a ser en el año 2020, en marzo, la pandemia. Entonces ahí se cortan brutalmente todas las actividades. En términos de actividades, insisto, lo que se hizo en el 2019 fueron todos los clasificatorios, se hicieron torneos semi-rápidos, también hubo una comisión de ajedrez Blitz, que hicieron toda una serie de torneos Blitz y una final de torneos Blitz, se hicieron charlas y se hicieron festejos. Todo eso fue el 2019. Después arranca el 2020, y el 2020 arranca también con torneos clasificatorios, con charlas sobre campeones del mundo, después otras jornadas también así de puertas abiertas con distintas temáticas, después se hizo también un torneo y un homenaje a Osvaldo Bazán, por ejemplo, pero ahí ya estamos justo como en el momento bisagra del 2020. O sea, arrancó la pandemia, se suspendieron... te voy a silenciar el micrófono, Luis Cáceres, por lo para que no haya, que no retumbe. Se suspendieron las actividades presenciales y bueno, hicimos todo ese movimiento en dirección a ver cómo hacíamos el cambio de actividades online, básicamente. Entonces en el 2020 llegamos a hacer hasta 2 clasificatorios, que son como nuestros torneos más habituales. Hicimos el primero y el segundo clasificatorio y ahí llegó la pandemia y se suspendió todo. Y empezamos con actividades virtuales. El homenaje a Bazán, y empezamos a hacer matches con otras instituciones, tuvimos un match con la gente de Chivilcoy, después empezamos también a participar en un grupo, en charlas que organizaba Paviñano y que entonces también nosotros nos sumábamos a esas charlas virtuales los días sábados. Tuvimos una charla del maestro Osvaldo Buraschi, que también motorizó Esteban Espontón. Después hicimos los campeonatos y los torneos online. Empezamos a hacer sabatinos también online. Todo eso estamos hablando del 2020. El 2020 terminamos con haciendo una rifa. Bueno, también en el 2020 me lo salteé, pero acá está el torneo Fundación de Córdoba. O sea, en el 2020 ya hicimos el primer torneo Fundación de Córdoba. Ahí Mili me suma muy bien porque en el 2019, entre las actividades presenciales, no la nombré y está muy importante que la nombremos, se hizo ya el primer IRT, que se hizo en octubre creo, que fue el IRT del 2019, que duró 3 días, que vino Nadia Domínguez a hacer en agosto, que vino Nadia Domínguez a hacer quien fue árbitra de ese torneo. Eso fue, claro, pre-pandemia. Bueno, entre las de pandemia, más o menos he mencionado todas esas actividades. Tuvimos una charla del maestro internacional Pérez, después la charla de Buraschi, hicimos los torneos online y definimos campeones online del club, aficionados, abiertos. Hicimos el encuentro abierto y presencial en el club en diciembre, que fue como quien dice la meseta entre las 2 olas. Entonces en diciembre pudimos hacer algunas actividades presenciales. Grupos de estudio, las cuestiones del texto de Pano, las celebraciones de fin de año. A lo largo de todo el año también tuvimos la Chess COVID, entonces fuimos participando en muchas actividades online con lo de la Chess COVID y hacíamos los torneos clasificatorios al interior, los 2 grupos de participación en la Chess COVID. O sea, se terminó armando mucha actividad. El Ezio Tognuti, que por ahí anda, también dio unas clases sobre finales de torre. O sea, se hizo mucha actividad, no podemos decir que no, con las dificultades del caso. Y eso fue el 2020. Y el 2021 arrancamos este año, y en este año lo que hemos arrancado es con la participación así habitual de la Liga Noctámbula, o sea, armamos la Liga Noctámbula. En este año ya, ahí está, Luis Cáceres está hablando de simultáneos, eso ya es de este año, o sea, en este año Lucas Peretti motorizó
la realización de simultáneas de ajedrez en el club, cuando de nuevo en el club intentamos empezar a retomar actividades presenciales. Entonces, en este año, entre las actividades presenciales ya empezaron a hacerse las simultáneas, que dio simultáneas Pinus, y que dio simultáneas Toniuti, y que dio simultáneas Cristian Hernández. Participamos en la Liga Noctámbula, hicimos otros torneos online, la Copa Verano, empezamos con la serie de seminarios de los maestros venezolanos, de los maestros Romero y del maestro Andrés Eloy Pérez, y hemos hecho ya 3 seminarios, en donde además de la gente del club han participado personas de otras instituciones. En marzo reactivamos las escuelas de ajedrez, entonces en marzo empezó las clases presenciales de Fernando los días viernes de 19 a 21 y los días lunes la Mili en clases online, y también hemos hecho publicidad de clases particulares y Camilo ha dado algunas clases particulares, Jorge ha dado algunas clases particulares, yo he dado algunas clases particulares. Es decir, hemos reactivado desde el club, que el club sea como en algún punto como un referente de actividades pedagógicas de ajedrez. Esa reactivación ha sido bastante interesante. Se van consolidando grupos los lunes, se va consolidando un lindo grupo los viernes de actividades que han sido presenciales, con con algún bache en momentos en donde la pandemia se puso más difícil, ¿sí? Básicamente. ¿Qué más se hizo en este año? Bueno, otros torneos online de distinta naturaleza, matches también con otras instituciones. Hace poco jugamos con Río Cuarto. Estoy tratando de ser lo más sintético posible. Empezamos a participar en la Liga Argentina todos los días miércoles. Eso también un poco fue Martín Ramallo quien nos conectó con esas ligas, y hicimos las conexiones y empezamos a participar todos los miércoles en la Liga Argentina. Hemos hecho también algunos ciclos como de conversaciones por internet. Se reeditó el homenaje a Bazán este año con una charla muy linda del maestro Boisonet. Entonces se reeditó esa actividad. Se reeditó también el torneo Fundación de Córdoba, o sea, se hizo la segunda edición del torneo Fundación de Córdoba. Bienvenido Rinaldo, bienvenido Rinaldo. Se reeditó el torneo Fundación de Córdoba y ¿qué más? Hicimos torneos sabatinos en los momentos en donde la pandemia también disminuyó un poco. Fernando también logró la concreción de torneos presenciales, torneos semirápidos que duraban una jornada y que se hicieron también en el club, abiertos en algunos casos, para aficionados en otros casos. Y bueno, más o menos ese es un resumen de la enorme cantidad de actividad que se ha podido más o menos sostener a lo largo de este tiempo tan particular, de este tiempo, como quien dice, tan difícil. Eso es un poco, no sé si vos, Mili, o alguien de la comisión está recordando algo importante que yo esté olvidando. Mili, acaba de quedar grabada tu estornudo. No sé si alguien recordará algo importante por ahí que me esté olvidando. No sé si está absolutamente todo, pero hemos tratado de hacer un pantallazo en esto que es la memoria. Yo digo que siempre están buenas las memorias porque uno cuando empieza a revisar todo lo que se hizo es un montón. Son muchas cosas, la verdad. Porque todo eso, aunque parezca mentira, detrás de cada actividad hay laburo. Detrás de cada actividad hay laburo. Renovación de contrato. Bueno, nos vamos ahora ya a la parte como más de balance económico. Entonces ahí ya podemos mencionar esa dimensión de lo del contrato, porque me parece que por ahí también se vincula más, ¿sí? Entonces, en términos económicos, ¿cuál es la realidad del club? En agosto del 2019, o sea, cuando arranca la actual comisión, en agosto del 2019, que ya habíamos pasado, como quien dice, por la crisis de la mudanza y por la crisis de haber empezado en el club. Estamos hablando de que en mayo se inaugura la sede y ahí ya empezamos a hacer actividades. En agosto se renueva la comisión. En el momento en que se renueva la comisión directiva, el anterior tesorero, que acá está, que es José Peliter, y que era el tesorero de la comisión anterior, había hecho el paso a Sonia, que no está presente la tesorera, pero Sonia recibió en ese momento 22.397 pesos. Esos eran los activos del club en agosto del 2019. Después
haciendo como un raconto de cómo han sido la cuestión de los ingresos y egresos, más o menos, mientras el club no estuvimos en pandemia, de 22 estábamos en 38 en diciembre, en 55.000 pesos en marzo del 2020, y ahí arranca la pandemia. Entonces ahí se nos complica un poco la vida completamente. Entonces, de 55 que estábamos, de 55.000 pesos que estábamos en marzo del 2019, ya en mayo eran 46. Y después, ahí es cuando volvimos a hacer toda una cuestión como de reactivación. El primer torneo Fundación de Córdoba se hizo con objetivos solidarios, entonces mucha gente hizo donaciones, se consiguieron fondos. En julio teníamos 68.000 pesos, en septiembre 68.000, en noviembre 73.000. En diciembre hicimos la rifa solidaria, la canasta, etcétera, etcétera. Entonces en enero estábamos en 91.000 y en marzo estábamos en 104.000 pesos. O sea, dentro de todo, en términos económicos, a la pandemia la fuimos, como quien dice, capeando entre lo que los socios siguieron aportando, pero bueno, ahí sí hacemos una aclaración, que fue que en marzo del 2019 la decisión que se tomó es que, bueno, los socios aportarán los que puedan y los que no puedan no aportarán, pero es como que no nos pusimos tampoco muy estrictos en ese punto, sino que tratamos de no modificar los números, tratamos de no incrementar los costos y esa fue como quien dice la realidad. Compleja, pero bueno, es la realidad que nos tocaba. Eh, a partir de marzo, ahí sí ya viene lo que es la renovación del alquiler en el club. Entonces, cuando se renueve el alquiler, ahí empezamos a tener mayor erogación, mayor gasto. Y entonces de los 104.000 pesos que teníamos en marzo, en mayo ya eran 80.000. Y ya desde mayo, digamos, en mayo son 80.000. Y ya desde mayo hasta la actualidad siempre estamos en ese rango. Siempre estamos en una capitalización de 80.000 pesos. Esos son los fondos que tiene el club. Que es básicamente producto de que en este momento estamos como en un punto de equilibrio entre lo que se genera de ingresos y lo que se egresa mes a mes. ¿Sí? Esa es nuestra realidad. Y actualmente las cuotas siguen siendo las cuotas sociales de 700 pesos los que son socios solidarios y de 600 pesos los que tienen son socios tradicionales. A lo largo de la pandemia es como que básicamente hemos ido invitando siempre a que se sumen como socios tradicionales, básicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque al hacer casi todas las actividades a través de internet, es como que, bueno, nos parecía que es complejo pretender sumar socios si no tenés tanta actividad para realmente a los cuales poder sumarlos, digamos, ¿sí? O sea, yo haría como una diferenciación, o sea, el balance cuantitativo es este que les he ido dando, estos como números. Si tuviera que hacer un balance cualitativo, yo diría, no estamos mal para que hayan sido tiempos de pandemia, los que estuvimos, como quien dice, viviendo, y en líneas generales, cada vez que se han hecho acciones para tratar de generar fondos para tener cierta tranquilidad en el club, bueno, se han logrado. Y la realidad del club ahora es que teniendo esta comisión está entregando así 80.000 pesos de activos para que la próxima comisión que arranque es con los fondos que se cuentan. Dicho todo esto, acá yo voy a ya simplemente cortar la grabación en este punto, porque ya hemos, como quien dice, socializado lo que es la memoria, todo lo que se ha hecho en estos tiempos y la situación de los balances actuales del club. Y en otro videito, probablemente, o simplemente a los socios les transcribiremos después lo que es la comisión directiva que a partir de la charla que iniciaremos ahora se constituya para el periodo desde ahora hasta el próximo año. Desde hoy 28 de agosto hasta el 28 de agosto del año próximo.